Les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. ¿Qué tenemos que hacer? Anunciar las buenas nuevas. Estoy leyendo la versión nueva internacional. Anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Tocar con el amor de Dios a toda persona. Sigamos adelante. El que cree y sea bautizado será salvo. Ahí está el discipulado. Y fíjense bien lo que dice la palabra del Señor 17. Estas señales acompañarán a los que creen. ¿Qué será? En mi nombre expulsarán demonios. ¿Qué es lo que debemos hacer? Hablarán en nuevas lenguas. Tomarán en sus manos serpientes. Y cuando vean algo venenoso, no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud o serán sanos. Orar por los enfermos es parte del gran mandamiento que Dios nos dejó a nosotros. Está incluido y es asunto de obedecer a Dios en primer lugar. Pero yo quiero que abra sus Biblias y le voy a explicar y voy a responder las preguntas que hice hace un momento. Mateo 12. Este pasaje de Mateo 12, escríbalo, Mateo 12, es bien importante. De hecho, esto es lo que vamos a estudiar el viernes todos en las células. Esto es lo que estamos hablando, porque yo quiero que pongamos en práctica lo que estamos acá hablando. Fíjense bien lo que dice la palabra del Señor. Dice Mateo 12, 22. ¿Cuántos ya lo tienen? Mateo 12, 22 dice así la palabra. Notemos, fíjese bien. Entonces fue traído a él es Jesús, un ¿qué? Endemoniado, ciego y mudo. O sea, estaba una persona enferma. Su enfermedad era que no podía ver, estaba ciego y no podía hablar, ciego y mudo. Pero dice la palabra del Señor, como muchas otras ocasiones también lo menciona, que estas dos enfermedades eran provocadas por demonios. Endemoniado, ciego y mudo. Y miren lo que dice la palabra del Señor: y le sanó. Ahora, primero le echó fuera el demonio y después lo sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. So Dios lo sanó. Ahora, notemos ¿cómo reacciona la gente que está ahí viendo ese milagro? Fíjense bien lo que dice la palabra del Señor. Y toda la gente estaba ¿cómo? ¿Cómo estaba la gente? Atónita. ¿Cómo estaba la gente? Azorada, asustada. Ok. Estaban con la boca abierta. Ok. Wow. Y no nomás eso, pero dice, y esto es importante, note lo que dice la gente. Y decía la gente, la persona, el pueblo que estaba ahí, decían: ¿será este, apuntando a Cristo, será este el hijo de David? Ahora la gente no es que estaba, alguien dice, ¿pero qué no se llama su papá José? ¿Por qué hijo de David? Que no, o sea, o era el nickname, ¿verdad?, de José, David. No, por supuesto que no. Sino que lo que la gente está diciendo es esto. Y ponga atención, porque esto es bien importante. Mire, ponga atención. Lo que la gente está diciendo es esto. En los días de que Jesucristo estaba viviendo, la gente estaba con la expectativa de que el reino de Dios se iba a manifestar en cualquier momento. Ellos estaban esperando que el hijo, simbólicamente el hijo de David, el Mesías que Dios enviaría a restaurar el reino, en cualquier momento aparecería. Y de acuerdo a las profecías, de acuerdo a lo que Isaías capítulo 60, 61 decían, es que el Mesías, una de las evidencias era que debería de sanar los enfermos, debería de liberar a los endemoniados y debería de predicar a los pobres el evangelio. Y cuando ven a Cristo sanando a los enfermos de una manera milagrosa, en realidad lo que ellos están diciendo es esto: ¿será este el Hijo de Dios? ¿Será este el Mesías? Eso es lo que se están preguntando.
Sigamos adelante, versículo 24. Los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Para no entrar mucho en detalles, los fariseos estaban a favor o en contra de Cristo. En contra de Cristo, ¿verdad? Casi todos. Había unos cuantos fariseos buenos, pero casi todos estaban en contra de Cristo. Note lo que respondieron los fariseos, versículo 24. Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios. Ahora, ellos reconocieron el milagro, reconocieron que la gente estaba recibiendo liberación, porque dicen: este no echa sino los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. ¿Qué es lo que están diciendo los fariseos? Lo que están diciendo es Jesús no es el Hijo de Dios. Él no viene a traer el reino de Dios, sino que este es un enviado de Satanás. Es un falso profeta. Y los milagros que él está haciendo los hace por el poder del diablo. No es el reino de Dios, pero es el reino del diablo, lo que este hombre llamado Jesús tiene. Eso es lo que están diciendo. No es el Mesías, no es el reino de Dios. Es un falso maestro. Y el poder que él tiene es porque el diablo se lo dio. Eso es lo que ellos están diciendo. 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido. O sea, les dice Jesús: miren, vamos a pensar un poco con la cabeza. Les está diciendo a los fariseos: todo reino dividido contra sí mismo cae, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Y dice la palabra del Señor, versículo 26. Ahora, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Le está diciendo: el diablo será diablo, pero no está menso. Es lo que está diciendo. No está tan tarado el diablo. Eso es lo que él está diciendo. O sea, ¿cómo caben ustedes decir que yo echo fuera a los demonios? Es como que están diciendo: el diablo solo se está atacando él solo y se está destruyendo. O sea, no tenía sentido. Pero la gente no le importaba realmente. Ellos no querían aceptar, sobre todo los enemigos de Cristo, que Jesús era el Hijo de Dios. Versículo 27 dice: y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Porque en aquel tiempo, aún entre los judíos, se practicaba echar fuera demonios, y muchos de ellos lo hacían también dentro de los judíos. Versículo 28. Por lo que me interesa de todo este pasaje es lo que sigue. Bien importante, ponga atención lo que dice la palabra del Señor. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, escuche, Jesús está hablando aquí. Yo hice una pregunta: ¿por qué Jesús, con qué autoridad, con qué poder sanaba a los enfermos? Yo hice una pregunta: ¿podremos hacer lo mismo? Yo hice una pregunta: ¿está el mismo recurso a disposición de nosotros, la iglesia, que Cristo hacía? Note lo que dice el versículo 28, dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente, o sea, no puede negar que el reino de Dios ha llegado a vosotros. No solamente está diciendo que el reino de Dios comenzó a manifestarse a través de él, pero nos está diciendo que él es el Hijo de Dios y que el reino de Dios venía a decirle al reino del diablo: diablo, se te llegó tu hora. Estamos recuperando el territorio que tú has poseído, y que el fruto ha sido pecado, maldad, enfermedad, pobreza, miseria. Como tú has controlado todo el asunto hasta ahora, por eso está el mundo como está. Pero ahora ha llegado el reino de Dios.
Y note, es bien importante entender lo que está pasando. Fíjense en lo que dice el versículo 29. Note, y ahorita lo voy a explicar más en detalle. ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? ¿Cómo me voy a meter a la casa de un soldado que hasta ahora ha controlado todo? Del hombre fuerte, del mero mero, del rey, del reino, enemigo mío. ¿Cómo yo voy a arrebatarle lo que hasta ahora ha controlado? ¿Cómo voy a destruir sus obras? Note lo que dice Jesús. ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que no recoge desparrama. Aquí hay tres cosas en este pasaje que quiero resaltar para nosotros en esta tarde. Tres cosas importantes, bien importantes, que todos nosotros debemos entender bien claro. Número uno, Jesús no sanó a los enfermos porque Él era Dios, aunque era Dios. Él mismo declaró que Él sanaba a los enfermos ¿por medio de qué? ¿De Belcebú o del Espíritu Santo? ¿Por medio del espíritu de Satanás o por el Espíritu de Dios? Entonces Jesús sanó a los enfermos por medio del poder del Espíritu Santo. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta a todos en esta tarde. ¿Cuántos de nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nuestros corazones? Voy a preguntar otra vez. ¿Cuántos de ustedes tienen dentro de sus vidas no solamente la presencia, pero el poder, la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo era que Jesús sanaba a los enfermos? ¿Por medio de qué? Del poder, diga, del poder del Espíritu Santo. ¿Es por nuestro poder? Porque hay gente que eso es lo que piensa. Oh, yo tengo el poder para sanar a los enfermos. Ninguno de nosotros tenemos el poder para sanar a nadie. Maybe los doctores tienen la capacidad, porque han estudiado, para traer sanidad al cuerpo humano, pero hay limitaciones. Pero nosotros estamos hablando de algo sobrenatural. Nosotros humanamente no tenemos la capacidad de sanar a nadie. Nosotros podemos orar e ir con la confianza, y podemos, como en esta tarde, declarar: sé sano, no por nosotros, pero por el poder del Espíritu Santo. Amén. Bien claro debe de estar en nuestros corazones eso. Jesús sanaba a los enfermos. Él mismo lo dijo. ¿Por medio de qué? Dígalo con convicción. ¿Por medio de qué? Por medio del poder. Dígalo todo completo. Dígalo, por medio del poder del Espíritu Santo. Ahora levante sus manos y dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Dígale: gracias, Señor. Tengo el poder del Espíritu Santo. Dele gracias. Gracias, Señor. Abra su Biblia rápidamente en el Evangelio de Lucas, un pasaje bien conocido. Lucas capítulo 4, versículo 14 al 18. Tres cosas. Número uno, el Espíritu Santo. Estamos en eso todavía. Dice la palabra del Señor, Lucas 4, 14, 18. Y Jesús volvió, acababa de ser bautizado 40 días antes. ¿Qué pasó cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán? ¿Qué pasó? ¿Quién descendió sobre él? ¿Quién descendió? El Espíritu Santo. Gloria a Dios. Estamos en lo mismo. Descendió el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Y por 40 días estuvo, ¿qué? Buscando de Dios en oración y ayuno. El diablo viene y lo tienta, y Jesús lo derrota con la palabra. Y luego cuando regresa, dice, ¿cómo regresó Jesús después de haber estado orando y ayunando? Mire lo que pasa cuando uno busca a Dios. ¿Qué es lo que sucede cuando uno está en oración y ayuno? Dice la palabra del Señor: y Jesús volvió en el poder del Espíritu. O sea, Jesús venía lleno del Espíritu Santo y del poder del Espíritu Santo. ¿Sí están conmigo en esta tarde? Dice:
Y se difundió su fama por toda la región de alrededor. Versículo 15. Y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Versículo 16. Vino a Nazaret, su pueblo, su ciudad, donde él creció, donde se había criado, dice la palabra. Y en el día de reposo, o sea, el viernes, entró en la sinagoga. Y conforme a su costumbre, se levantó a leer. Y le entregan el libro de Isaías. Y Jesús desenrolla el rollo y se detiene en un mensaje clave, profético. Isaías capítulo 61. Y dice así la palabra del Señor, versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar. Note que Jesús buscó un pasaje, no donde le cayó el dedo o no donde le abría, no, él buscó ese pasaje porque ese pasaje es clave, es importante, es profético, y Jesús lo va a declarar ahorita. Dice la palabra del Señor, donde estaba escrito, versículo 18. ¿Qué decía Isaías 61? Note, el Espíritu del Señor. ¿Quién? ¿Quién es el Espíritu del Señor? ¿Cuál es el otro nombre que le da la Escritura? El Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él acababa de venir del río Jordán, del desierto, y vino en el poder del Espíritu para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado ¿a qué? A sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, sanidad y liberación y predicación, y a poner en libertad a los oprimidos. No escribí todo en el pasaje realmente, pero el siguiente versículo dice así: hoy delante de sus ojos se ha cumplido esta escritura. Jesús está declarando varias cosas. Número uno, yo soy el Hijo de Dios. Número dos, el reino de Dios ha comenzado. Ya no el diablo tiene la casa para él solito, el mundo para él solo. Ahora ha bajado el Hijo de Dios. Daniel capítulo 7 lo profetiza diciendo que el Hijo de Dios se manifestaría, uno a semejanza de hombre, para destruir los reinos de este mundo, para despojarlos de toda autoridad, de maldad que estaban reinando. Y no me voy a meter mucho en la profecía, pero el punto es que Isaías 61 es un mensaje o un pasaje profético de la venida del Mesías y del reino de Dios. Y Jesús dice: hoy se ha cumplido delante de vuestros ojos esto. Jesús hizo todos los milagros que hizo por el poder del Espíritu Santo. Dice en Lucas 5:17, abra sus Biblias conmigo. Lucas 5:17. Aconteció un día que él estaba enseñando. Note, Jesús siempre hacía lo mismo. Él enseñaba, hacía liberación y sanaba a los enfermos. Siempre hacía lo mismo. Dice: y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido, dice, de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y note cómo es que Jesús sanaba a los enfermos. Y dice claramente ahí: y el poder del Señor, ¿qué era lo que estaba en él? Y el poder del Señor, a ver, pregunté otra vez, ¿y qué estaba en él? El poder del Señor estaba en él. ¿Para qué? Para sanar. Dios nos ha dado a nosotros, ¿para qué? Para que hagamos su obra, para que nosotros oremos por los enfermos y para que los enfermos sean sanos. Mucha gente le gusta ir a lugares donde hay mucha bendición y se van a su casa y se olvidan lo que Dios les dio, porque para ellos el Espíritu Santo es una bendición, nada más. Es algo que me gustó sentir.